Avanzamos ahora y lo hacemos con la mirada puesta en Colombia. En ese debate que se ha presentado tras la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, si no se aprueban las reformas sociales, ¿qué propone, qué plantea su gobierno? En la entrevista con el diario El Tiempo, el presidente Petro dio algunas puntadas de lo que pudiera ser una propuesta de constituyente. Aunque asegura que no busca reelegirse, habla de la posibilidad de ampliar el periodo presidencial. Dice que no es un problema de mayorías, sino de fuerza popular. El debate se abrió. El presidente Gustavo Petro propuso una Asamblea Nacional Constituyente. Esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden. Entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. La propuesta, que al principio apareció en medio de un discurso acalorado frente a la multitud en Cali, ahora ocupa la agenda política del país. Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué busca el mandatario? ¿Qué es lo que dice no se ha podido modificar con la Constitución del 91 y hasta dónde puede llegar? En una entrevista con Andrés Mompotes, director del diario El Tiempo, Petro asegura que después de la Constitución del 91, el país se abrió a una forma de poder político que beneficia, según él, la corrupción. Porque los poderes constituidos no han hecho estas reformas que tienen que ver con la paz, porque afectan el sistema político y no cambian, porque la manera de gobernar después de expedir la Constitución del 91 fue la manera de gobernar paramilitar, porque la Constitución del 91 nunca se aplicó, sino que se aplicó de facto un régimen construido en una alianza entre el poder político, sectores del Estado y dejó 200.000 colombianos muertos. Pero ¿cuál sería el camino si una constituyente necesita una mayoría absoluta en el Congreso y que por lo menos 2/3 partes de los ciudadanos lo refrenden en las urnas? ¿Cómo piensa entonces sacar adelante esta iniciativa? Hay varios caminos. Yo soy un poder constituido, no soy el poder constituyente. No es un problema de mayorías, es un problema de fuerza popular. Es el pueblo decidiendo. El momento constituyente siempre. Si el pueblo decide, el poder constituido tiene que aceptar, no lo puede desconocer. El poder constituido es subordinado. Según el mandatario, la constituyente se limitaría a 6 puntos: implementar el Acuerdo de Paz de 2016, salud, pensión y acceso al agua, reforma a la justicia frente a la estructura de la JEP y de la Fiscalía, reordenamiento territorial para autonomía local, el cambio climático y el fin de la violencia y la reconciliación. De este último punto se desprende la posibilidad de que la constituyente venga de la mano de una ley de punto final. El presidente asegura que la propuesta de la constituyente no atiende al difícil trámite de las reformas en el Congreso o incluso a la agonía en la que está el proyecto de salud, sino, según él, y aunque suene paradójico, a la necesidad de cambiar el modelo político y desarrollar los principios de la Constitución del 91. Para hablar de este tema, que como decía al comienzo ha originado un gran debate en Colombia y ya se empieza a hablar de él más allá de la frontera, quiero hacer contacto en Bogotá con Miguel Uribe Turbay. Él es senador, es opositor por el Partido Centro Democrático. Senador, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola Idania, un saludo especial, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por su tiempo. Comencemos por lo elemental. ¿Necesita Colombia una constituyente a su juicio? Por supuesto que no. Hay que reconocer que los problemas históricos que tiene el país podrían ser solucionados con el marco legal actual. E incluso si se necesitan reformas, no tienen por qué pretenderse modificar la Constitución. Vale la pena decir que lo que aquí Gustavo Petro está haciendo en buena parte es desviando la atención del fracaso de su gobierno y de alguna manera lavándose las manos una vez más, tratando de excusarse frente a un gobierno que ha sido incapaz de resolver los problemas de la gente y por el contrario, los problemas los ha profundizado y a su vez ha creado nuevos problemas. ¿Entendería quizás por lo que dice que una propuesta como la que ha hecho el presidente puede ser quizás un factor para distraer? A ver, yo creo que en primer lugar este no solo es un debate para distraer la atención a una sola cortina de humo, no, por el contrario, aquí no podemos subestimar a Petro. Tú mejor que nadie conoces lo que pasó en Venezuela y el punto de inflexión de Venezuela fue la constituyente de Chávez. Si aquí Petro pudiera hacerla, probablemente es el fin de la democracia. Pero lo que es evidente
es que Gustavo Petro, de acuerdo a la Constitución, tendría que seguir el procedimiento del artículo 376 de la Carta Magna, que prácticamente lo que establece, de la Carta Política, perdón, que lo que termina por establecer es precisamente el camino para modificar la Constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente, donde necesita apoyo del Congreso y apoyo popular, que hoy pensaría uno no lo tiene. Pero insisto en no subestimar a Petro, porque lo que nos ha venido diciendo Petro de alguna manera es que está dispuesto a hacer la constituyente a las buenas o a las malas. Y cuando él habla además de establecer unos colectivos municipales, empezar a crear un movimiento ciudadano, que además va a ser patrocinado por el gobierno nacional y por los impuestos que pagamos todos los colombianos, nada más ni nada menos es el camino en el que él va a utilizar la ciudadanía para presionar el cambio de la Constitución. Y solo intentarlo es grave, porque primero va a tratar de hacerlo por fuera de la ley, pero lo segundo es que va a generar incertidumbre política y económica, va a aumentar el riesgo de corrupción, el malgasto de recursos, el derroche, pero además puede llevarnos incluso a una confrontación violenta. Entonces, yo lo que plantearía es absolutamente grave lo que Gustavo Petro está pretendiendo, no podemos subestimarlo y aunque constitucionalmente, según el trámite que se establece, pues no es viable, no pareciera viable porque no tiene ni el apoyo popular ni político necesario para hacerlo, pues el daño que va a hacer es inmenso y seguramente Gustavo Petro no va a rendirse. Ahora, a ver, senador, la Constitución del 91 sirvió para elegir al presidente Petro. Repite un modelo, y me refiero a un modelo Correa o a un modelo Chávez. Llega por el voto democrático a través de la Constitución vigente y una vez en el poder busca instalar una constituyente para que esos cambios que proponga le permitan quizás tornillarse en el poder. Es el mismo modelo, es la misma película, la estamos repitiendo. Buena parte de los líderes políticos que llegan al poder con estas ínfulas de dictador, con talante autoritario, en buena parte todos comparten ese rasgo socialista, terminan utilizando la democracia para llegar al poder, pero cuando llegan utilizan precisamente sus facultades o peor aún, utilizan ese mismo poder para destruirla. Ahora, con Petro hay varias paradojas. La primera es que Gustavo Petro durante toda su vida trató de destruir desde la criminalidad la democracia. La utiliza, como ya mencionamos, para llegar a la presidencia y desde el poder pretende destruirla. Pero además la segunda paradoja es que Gustavo Petro de alguna manera, y el M-19 fue pues diría yo, autor, protagonista de la Constitución del 91. Y ahora resulta que es el mismo, gracias a la Constitución del 91 es presidente, pero ahora pretende destruirla. Y además no es claro y tenemos que hacer énfasis en cuál es la razón por la que se está proponiendo la constituyente. Tú me decías al comienzo, ¿es necesaria o no? Bueno, ¿cómo la está proponiendo Petro? Primero como una amenaza, diciendo o me aprueban lo que yo quiero o hacemos constituyente. Segundo, es que dice él que como no se ha aplicado suficientemente la Constitución, hay que cambiarla. Pero además de contradictorio, parece corto de entendimiento, porque lo que es evidente es que la manera de aplicar la Constitución es aplicándola, no cambiándola, y por el otro lado, pues la amenaza lo que demuestra es que tiene un talante antidemocrático, porque decía yo hoy más temprano que ¿cómo es que acusa al Congreso de tomar decisiones antidemocráticas? Eso es un oxímoron, es una contradicción en la esencia de la misma aseveración. ¿Por qué? Porque pues precisamente las decisiones del Congreso son democráticas, no solo porque allí se toma con base en un sistema de elección y de deliberación, sino que además, o de votación, perdón, y deliberación, sino que además fuimos elegidos también por el voto popular. Entonces Gustavo Petro lo que está tratando aquí es de agarrarse de cualquier argumento, vuelvo, repito, para desviar la atención del fracaso suyo de gobernante, pero además también de los escándalos que hoy lo comprometen. Claro, claro. Pero igual no es coherente, senador, porque cuando el Congreso le aprueba, funciona. Pero cuando el Congreso desaprueba, no funciona. Si está de acuerdo con él, es democrático. Pero si se va en contra, no lo es. Pero esto es la forma en la que ha funcionado Gustavo Petro toda su vida. Cuando él fue alcalde, por ejemplo, yo en ese momento era concejal, presidente del consejo, recuerdo bien que es exactamente lo que hoy estamos viendo. Las decisiones que le favorecen, las aprueba, le gustan, las celebra. Las decisiones que le afectan o no le sirven son las que descalifica, ataca, estigmatiza. Pero no solo con el Congreso en este caso o en su momento en el Consejo,
sino, por ejemplo, con los jueces. Es que no podemos perder de vista que a decisión judicial, política, administrativa, incluso opinión de los medios, como bien decías tú antes, que no le sirven, le cae todo el peso de la persecución, estigmatización, calumnias, señalamientos y presiones de Gustavo Petro y sus aliados. Es que no podemos olvidar que hace prácticamente un mes acechó la Corte Suprema con unas presiones indebidas para elegir fiscal. Y no podemos olvidar no solo los ataques a la prensa de hace una semana, sino del último año, donde a periodista que se digne a no hablar bien de Petro, le cabe todo el peso del gobierno y en especial es víctima o objeto de calumnias, injurias, señalamientos falsos. Entonces, al final aquí lo que está en juego es la democracia. Y lo que hay es una amenaza concreta a la democracia y la libertad, claro, que la vivimos en Venezuela muy cerca, pero también en Cuba, en Nicaragua, en Argentina, con diferentes matices, pero básicamente con el mismo método. Y aquí los colombianos tenemos solo un camino: unidad trascendiendo a todos los partidos políticos, defendiendo valores y principios democráticos con el propósito de superar la amenaza que Petro representa. Esa es exactamente mi última pregunta. ¿Tendrá el país la conciencia suficiente, senador, de entender que solo unidos puede formarse un bloque, un muro que detenga una pretensión autocrática? Y Dania, eso espero. Es que la unidad es el camino, es la única alternativa. Entender que no podemos aferrarnos a nuestras ideologías o posiciones particulares, sino que tenemos que ser conscientes de que lo que tenemos que defender hoy es mucho más grande que cada uno de nosotros, y es la democracia, es la libertad, son los valores democráticos que nos hacen colombianos y que nos han permitido tener el país que hoy tenemos. Claro, reconociendo que hay errores, que hay mejoras por hacer, pero que si nosotros dejamos que Gustavo Petro destruya la democracia, probablemente va a ser imposible recuperarla. Entonces, la unidad es fundamental para superar esta amenaza. Lo segundo es que es evidente que es el único camino para ganar en el 2026, con una alternativa de país que construya una nueva visión de oportunidades, de progreso, de bienestar. Porque lo que es evidente es que si bien hay que conservar lo que funciona, tenemos que construir un nuevo país solucionando lo que históricamente ha sido imposible solucionar, pero lo que a su vez Petro está profundizando. Y terminaría con esto, que no solamente es un llamado a la unión, sino también a que Colombia despierte. Nosotros los colombianos hoy tenemos que ver que a Petro se le está cayendo la máscara. Es evidente que lo mueve es una profunda ambición y no vocación de servicio, que quiere aferrarse al poder, que podría incluso llegar a disolver el Congreso, porque lo que vemos es que ante el fracaso como gobernante y la pérdida de gobernabilidad en el Congreso, lo que quiere es entonces acudir a mecanismos que no están establecidos en la ley. Decía yo que si lo hace de acuerdo a la ley, al artículo 376, probablemente no lo logre, pero por eso está buscando otros mecanismos. Pero el punto central que quiero aquí plantear también es la amenaza en materia de inseguridad. Petro, cuando llama a la necesidad de hacer una Asamblea Nacional Constituyente, lo está haciendo desde Puerto Rellena, el epicentro de la primera línea. Se asume como comandante en jefe de esta organización criminal que casi acaba con el país, que causó dolor, terror, muerte, hambre en el paro del 21. Entonces, atención, Petro no es un líder democrático. Petro no está buscando el bienestar de los ciudadanos. Y hoy más que nunca, somos los ciudadanos los que tenemos el poder de cambiar esta decisión. Es que el fracaso de un gobierno prácticamente no es la única opción o es imposible detenerlo. No, es una elección. Y si votamos bien y actuamos de manera correspondiente, podemos salir adelante. Entonces la invitación, claro que es unidad. Espero que así lo entienda el país y Dania, todos los sectores políticos, con gremios de producción, medios, activistas, organizaciones sociales, porque no podemos repetir la historia de países, además, y Dania, como el tuyo, donde nos duele profundamente. Porque además aprovecho y termino con esto: mientras no haya libertad en Venezuela, nunca habrá paz en Colombia. Y si Colombia pierde la democracia, probablemente ambos países estaremos condenados a vivir esta historia durante muchísimos años más. Pues ojalá y no sea así, senador. Muchísimas gracias por el tiempo, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Muy buena tarde. Miguel Uribe Turbay, senador de la República Colombiana.